a su portavoz, el señor Ruiz de Pinero. Hola, buenos días. Muchas gracias, ministra. Coincido en muchas de las cuestiones que ha planteado y le aseguro que cuando haya pasos concretos en esas líneas podrá contar con nuestro apoyo en muchas de estas cuestiones, porque realmente en lo que es gran parte del diagnóstico hemos podido coincidir. Empezaba usted diciendo ¿qué nos pasa? Que en 40 años el reto de la precariedad no hemos podido responderlo. Hace 45 años fueron unas huelgas importantísimas obreras, el 3 de marzo, en Gasteiz. Fue un punto trágico donde se intentó dar una lección a la clase obrera para pararla, para frenarla en esas reivindicaciones. Era una reivindicación histórica de una subida de 5.000 pesetas lineales para todos y todas las trabajadoras, en esa línea de romper la brecha salarial. Parte se consiguió. A los 11 años, con los pactos de la Moncloa, muchas partes de esas conquistas, incluso en derechos, tuvieron un gran retroceso. Ahí arrancamos ya parte. Y usted ha citado también incluso, le ha citado al nacimiento de este ministerio, con Dato, el Primo Rivera. Dato también era, no podemos enorgullecernos de que era vitoriano también, pero porque también fue con la dictadura de Primo Rivera, parte de donde surge, parte del problema de la estructura socioeconómica que impide que tengamos una estructura económica eficiente para responder a los retos y donde viene toda la precarización, viene de hace muchos años. Por eso va a tener nuestro apoyo en dar un giro en tendencia de deriva a este gran buque de inercias que nos lleva a esta situación. No va a ser nada fácil. No vamos a ser impacientes en nuestras reivindicaciones, pero sí vamos a exigirle que desde el principio veamos que hay cambio de rumbo del buque. Todo el mundo sabemos que un buque grande, cuando quieres hacer un giro, incluso tiene un desplazamiento que sigue por inercia y en el que empieza a girar muchos metros después, incluso cientos de metros después de que has dado el golpe de timón. Pero sí queremos ver indicios en la práctica de que eso se lleve a cabo. No voy a insistir en qué aspectos, porque es que gran parte de ese diagnóstico está hecho y coincidimos. Hay una parte que quiero llamarles la atención. Vamos a enfrentarnos a una crisis industrial nueva en los próximos años. En estos momentos, gran parte del tejido industrial de empresas surgidas hace 40 años, ya por ponernos empresarios de mi edad, tengo 66 años, están a punto de jubilarse. Son empresas que están en pérdidas, son empresas que con plantillas de personas mayores, en los que hay que también atender a esa regeneración de ese tejido como elemento fundamental, y en el que hay pues una parte importante del mercado laboral se basa en esa pequeña empresa, y en la que va a ser la gran perjudicada de las actuales tendencias económicas existentes. Porque estamos en un momento en que la División Internacional de Trabajo, en el que también es parte de esta crisis que estamos sufriendo, porque me he retraído a la historia, pero es que también esa historia va a coincidir con las nuevas tendencias en la División Internacional del Trabajo, en el que las grandes multinacionales están haciendo destrozos. Y me refiero también a los fondos de pensiones y a los fondos de capital, a los grandes fondos de capital que están comprando empresas para comprar mercados y no para hacer empresas productivas.
Esos también son elementos donde van a exigir que esta política que usted ha estado marcando tenga una correlación exhaustiva con la política industrial. Y no soy nada experto y muchos de ustedes saben mejor que yo de estos temas económicos y por eso no voy a extenderme en ese sentido. Pero sí voy a extenderme en otro tema. Desde nuestro punto de vista, y es en el que voy a insistir permanentemente, necesitamos, desde el punto de vista del trabajo, que el mercado, que tengamos un marco de relaciones laborales propio en el que podamos actuar desde las formaciones sociales como la vasca, con nuestras características y nuestros problemas concretos. Marco de relación, porque la pregunta después de terminar, que yo me estaba haciendo, cuando usted estaba diciendo, bueno, con todo esto, lo que necesitamos, y ya ha dicho usted, lo que necesitamos son medidas concretas tocando suelo. Crear grandes comisiones está bien, institutos, entes de seguimiento, pero hay que bajar al suelo. Hay que bajar a la comarca y al sector. Y eso exige un seguimiento muy próximo y un conocimiento muy próximo de la realidad. Yo, por ejemplo, mientras estaba diciendo, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, de diseñar spins, o sea, empresas que surjan a partir de las empresas existentes, que vean oportunidad de empresa, hablando, por ejemplo, de la economía social? ¿Eso se va a hacer desde un gran instituto? Imposible. Eso se necesita estar a pie de suelo. Eso se necesita contar con capitales, con compromisos sindicales que estén en sectores y en comarcas. Pero se exige rapidez y urgencia. No podemos estar esperando 3 años a poner eso en marcha. En 3 años posiblemente desaparezcan en el País Vasco 100.000 empleos industriales. Estamos ante una situación de emergencia y necesitamos que antes que se cierren esas empresas reubicar toda esa empresa y todo ese mercado. Necesitamos medios también para poderles hacer frente a los grandes fondos de inversión que están comprando empresas para cerrarlas o simplemente para comprar carteras de clientes. Eso porque no vale con colocar 2 o 3 consejeros en esas empresas para controlar la situación mientras haya mayoría de capitales en otro sentido. Nos estamos resintiendo también, por ejemplo, de la desaparición de las cajas de ahorros o de su bancarización. Otra de las imposiciones que ha venido a destruir la capacidad de financiación de la pequeña industria y del banco y de las cajas de ahorro con posibilidades de inversión industrial. Bueno, tenemos un sinfín de cosas y de preguntas y de medidas concretas que ya tendremos oportunidad de hablarlas, porque si no mis compañeros también van a decir que me he alargado demasiado. Y entonces, en este sentido, le insisto, lo importante es cómo vamos a trabajar por sector, cómo vamos a trabajar por comarca, cómo vamos a trabajar a pie de obra y en ese sentido es urgente nosotras, los trabajadores y las trabajadoras en el País Vasco necesitamos un marco de relaciones laborales urgentemente. Necesitamos negociaciones por sector, sindicales. Necesitamos, de manera que no solamente tengan capacidad de negociación las grandes empresas, sino que toda esa empresa subsidiaria de la gran empresa también tenga capacidad de negociación. Por eso, insisto, nos tendrá a su lado mientras ese buque se esté resituando en esa deriva que tiene en estos momentos. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco, el señor Esteban, su portavoz hoy. Hola, buenos días, señora ministra. Ha batido usted el récord. Ahora 40 minutos. La verdad, a veces